bienvenidos a un nuevo video del canal. Imagínate que la persona a la que le has estado comprando carne, tu carnicero de confianza de muchos años, lo agarra la policía y descubren que lo que ha estado vendiendo aparte de la carne animal es carne humana. Así es, hoy vamos a estar hablando del caso de Robert Pickton, el carnicero que vendía la carne de sus víctimas. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal y que actives la campana de notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video. Y sin alargarme más en la introducción, vamos a comenzar con el video. Robert William Pickton nace el 24 de octubre de 1949 en una ciudad muy pequeña en Vancouver. Era el segundo hijo de Leonard y de Louise Pickton y era el de en medio, pues tenía un hermano mayor y una hermana menor. Nació dentro del seno de una familia rural que se dedicaba al consumo, a la crianza y a la matanza de cerdos, pues para venderlos para el consumo de las demás personas. Es decir, eran carniceros, pero tenían su propia granja en donde tenían pues esta crianza de cerdos. Esta historia es bastante triste y aterradora desde su comienzo, ya que pues todo empezó a estar mal desde la cabeza del hogar, que tenía que ser el padre de Robert. El padre de Robert era una persona que se dedicó a la fiesta, a pasársela bien y a la bebida, por lo cual le huía al trabajo y se desligó completamente de esto, por lo cual su madre, Louise, tuvo que tomar el papel no solo de madre, sino también de padre y de la administradora del hogar y del negocio familiar. Esto llevó a que la madre de Robert se volviera sumamente loca y obsesiva por el trabajo. Para ella no había nada más que trabajar duro, puesto que tenía que darle de comer a sus 3 hijos y aparte ella, por el otro lado, también tenía que estar aguantando el que su esposo pues se tirara completamente a la bebida, y eso ocasionó que su madre pues se volviera bastante obsesiva con este tema del trabajo y exigiera resultados de parte de sus hijos a este trabajo duro. A pesar de estar hablando de un área rural y de poder pensar que eran de clase baja, pues la verdad no. Tampoco es que fueran millonarios, pero eran clase media, no les faltaba el dinero, ya que de verdad trabajaban bastante duro, lo cual es admirable, creo que es lo único admirable de esta historia. Pero Louise empezó a obsesionarse tanto con el trabajo que a sus hijos les exigía el mismo nivel que ella practicaba y los ponía a recoger excremento, a estar pues alimentando a los cerdos, muchas veces por demasiadas horas al día, por lo cual los niños pues no podían ser niños, no podían jugar como niños normales, no estaban tan aseados como los demás niños, y esto empezó a generar problemas en los 2 hermanos. La hermana menor siempre fue un poco más normal, no tenía mucha relación con este trabajo que pues le tocaba a los hombres. Y recordémonos que estamos hablando de los años 40, era una época en donde el que trabajaba era el hombre. Es por eso que pues hubo tanto problema entre que Louise se obsesionara tanto con el trabajo, porque su marido no la estaba apoyando, y quienes sí podían apoyarla eran sus hijos varones. Pues mencionando la época que era, tampoco estaban en una situación tan grave. En esta época era bastante normal el ver el trabajo arduo como algo bueno, y sí es algo bueno, pero pues en esta época lo llevaban a otro nivel, y el que los niños, el que los varones trabajaran y ayudaran en el negocio familiar o a sus papás, pues era algo bastante normal. Entonces pues tampoco es que estuvieran en una casa en donde las cosas fueran anormales, o que pues tampoco tuvieran un plato de comida o que se pasaran maltratándolos, porque no era así del todo. Sin embargo, los 2 niños, tanto Robert como su hermano, empezaron a mostrar actitudes bastante extrañas y bastante enfermas. Cuando ellos jugaban, pues no jugaban a las escondidas como normalmente cualquier niño jugaría. Ellos empezaron a esconderse dentro de los cadáveres de los cerdos. Y es que pues para los que no sepan, los cerdos cuando ya están muertos pues se cuelgan verticalmente, y ellos jugaban a esconderse dentro de los cadáveres, que no tiene nada de violento, no tiene nada de ilegal, pero pues es completamente enfermo.
Aparte de esto y de estar rodeado de tanto cadáver de animal, pues lo que pudiera ser normal empezó a tener giros bastante inesperados y violentos, como por ejemplo que pues al vivir en una granja, sus mascotas eran pues animales de granja. Robert tenía un ternerito al que mataron salvajemente y cruelmente delante de él. Estuvo expuesto a pues toda la sangre, a los sesos, y al ver cara a cara cómo su mascota tan querida perdía la vida a manos de su madre. Y quiera que no, estas son cosas que por mucho que uno viva en una granja y esté acostumbrado a ver que matan animales para el consumo humano, pues el vínculo que se tiene con una mascota es sumamente grande, sumamente afectivo, y pues por supuesto tuvo que haber afectado bastante a Robert. Otro dato bastante triste de Robert y de sus hermanos es que pues le costaba bastante la escuela y les hacían bullying. Si ya de por sí los niños, hay muchos que pueden ser crueles, pues ellos llegaban llenos de heces de animales, bastante sucios, con la ropa rota, y les ponían apodos como los pequeños cerditos malolientes. Es por eso que pues Robert nunca le puso interés a la escuela y sale de ella. Termina para él la temporada escolar y se retira completamente para dedicarse únicamente a la granja y trabajar con sus padres, cosa que a la madre la hizo bastante feliz, puesto que no necesitaba que su hijo estudiara, sino que lo que necesitaba es que la ayudara a seguir sacando el negocio adelante, matando casi 15 cerdos al día. Así pasa el tiempo, pero como es de saber, en la mayoría de asesinos seriales buscan cierto tipo de víctimas, y en el caso de Robert, a los 25 años empezó a visitar el barrio rojo de Vancouver. El barrio rojo es un área en donde se encontraban muchísimos prostíbulos, y lamentablemente el perfil de una prostituta era lo que este hombre necesitaba para llevar a cabo sus sádicos pensamientos. Y es que, repito, lamentablemente en aquella época a nadie le importaba la vida de una prostituta. Eran personas que tenían un perfil adictivo a sustancias ilícitas, que estaban solas, que probablemente no tenían familia, y que como a nadie le importaba, pues nadie iba a buscarlas, ni siquiera la policía iba a tener pues una investigación ardua para dar con pues las víctimas o los cadáveres. A pesar que toda la vida fueron de clase media, esto cambia ya que los padres de Robert mueren y ellos heredan todos los terrenos que ya tenían, ya que la granja se expandió, puesto que sí les iba bastante bien. Empiezan a vender estos terrenos y se hacen alrededor de $5 millones canadienses. Lamentablemente da un giro de negocio a fiesta, puesto que en la granja empiezan a desmedirse con las fiestas, tenían incluso orgías en este lugar, y también lo utilizaban porque el hermano de Robert robaba carros, los iba a meter a la granja y todas las piezas que sacaban de los carros las vendían, por lo cual por ahí también sacaban bastante dinero. Montaron un club llamado Piggy's Palace, y ahí es donde realizaban sus fiestas desmedidas. Pero por si esto no fuera poco, y suena bastante ilógico o tonto, pero crearon una fundación registrada legalmente y le pusieron el nombre de Piggy's Palace Good Times Society. Sin embargo, después de poco tiempo, el gobierno se dio cuenta que esta no era una fundación en donde hacían eventos para las personas menos favorecidas o de escasos recursos, como ellos decían que era, sino que era un lugar en donde llevaban fiestas, invitaban a todas las mujeres del barrio rojo, delincuentes, y pues clausuraron y cerraron por completo esta fundación. Y aquí es donde comienzan los eventos trágicos. Era el año de 1997 cuando Robert se topa con una prostituta llamada Wendy Lynn. La manda a llamar y la apuñala repetidas veces, entrando así a cometer los crímenes que por tanto tiempo pudo haber estado pensando. A pesar de las repetidas puñaladas que Robert dio a Wendy, esta logró escapar. Fue de las muy pocas mujeres que han sido apuñaladas por asesinos seriales que han logrado escapar, y fue la primera de nada más y nada menos que 49 víctimas de Robert.
Sin embargo, y como lo platicábamos antes, lastimosamente, si para este tiempo es bastante complicado que den con el asesino de una mujer, en aquel entonces era peor. Y sumándole a esto que Wendy era una prostituta, nadie le puso atención. Ella llegó a contar lo sucedido, tenía las pruebas, tenía las apuñaladas, pero no le hicieron caso. Al ser una prostituta y una adicta a sustancias ilícitas, su testimonio no procedió, dejaron a Robert libre, ella se salvó, pero nadie hizo justicia por ella. Para este entonces empiezan a desaparecer muchísimas mujeres, sobre todo las mujeres que trabajaban en el Barrio Rojo, y 28 mujeres desaparecidas en tan solo un año hicieron que la policía empezara a parar los oídos y abrir un poco los ojos, a de verdad ya empezarse a preocupar de que por qué tantas mujeres estaban desapareciendo. Sin embargo, tampoco es que hicieran una investigación supremamente ardua para dar con el culpable, pero ya se sabía que había un asesino serial que estaba agarrando a las mujeres del Barrio Rojo y un par que no eran de esta área. Pues lo que hacía Robert era secuestrarlas, abusarlas de todas las maneras que se puedan imaginar, y para los que no lo saben, para los que no sabían, es bastante normal que al comerse absolutamente todo, los cerdos puedan terminar con el cadáver de una persona. Pues esto es lo que Robert hacía. Cuando terminaba de cumplir todas sus locas y enfermas fantasías, tiraba los cadáveres a los cerdos, quienes acababan con absolutamente todo rastro y toda pista de que había un cuerpo sin vida en esa granja. Posterior a que los cerdos terminaran con sus víctimas, pues mataba a los cerdos y se los daba a las personas en su carnicería, como normalmente lo hacía. Pero cuando una de sus víctimas era más grande de lo normal, tenía otro tipo de cuerpo, lo que hacía era utilizar su maquinaria de carnicería para moler la carne, moler los huesos y empaquetar esta carne junto con las del cerdo y vendérsela a las personas que iban a comprarle. Así es, empaquetaba la carne de sus víctimas y no solo era un enfermo por hacer todo este rollo ilegal y todas estas matanzas, sino que su enfermedad llegó al punto de hacer que sus clientes, que eran clientes de muchísimo tiempo, quien probablemente también le compraban la carne a su madre, comieran la carne de estas mujeres sin vida. Pasaron muchos años así, sin poderlo atrapar, sin ni siquiera tener una idea de lo que estaba pasando, hasta que en el 2002 la policía hace una redada en este club o en esta granja, pero ni siquiera fue porque sospecharan de Robert y nadie sabía que él era el culpable de la desaparición de todas estas mujeres, sino que recibieron una denuncia anónima explicando que en esta granja habían armas escondidas. Esto se le atribuye a los negocios ilícitos que hacía el hermano de Robert. Cuando la policía llegó, se dieron cuenta que habían bastantes objetos de mujeres que habían desaparecido con anterioridad. Indagan más, buscan y encuentran huesos, sangre y utensilios que utilizaba Robert para matar a sus víctimas. Lo condenan por 2 asesinatos y al final le dan 27 cargos por las matanzas de estas mujeres y pasa cadena perpetua en la cárcel como su condena final. Sin embargo, este hombre al parecer jamás se arrepintió de las atrocidades que cometió en contra de estas mujeres, y aquí está la prueba. Hay un video de un policía que se gana la confianza de Robert en la cárcel y que entra a una sala para platicar con él, en donde lo podemos ver reírse mientras relata lo que cometía, y bastante decepcionado comenta que si no hubiera sido tan descuidado se había quedado a una víctima de haber completado las 50. Es decir, a él le dan 27 cargos de las mujeres que pudieron comprobar que él había matado, pero aparte de estas 27 hubieron muchas otras que no se comprobaron y que lastimosamente, a pesar de que él pues se le condenó a cadena perpetua, nunca se dijo públicamente que también estaba pagando por la muerte de estas otras mujeres. Así que vamos a ver el video. Big flash. That's fuck.
Yeah. It's a fresh word. I'm talking to one. It says, but how many of those we talk? We talk. Yeah. Talk about half. One quarter. Talking about all. All. You gotta get 40 years on this. And then on the list, I'm gonna half the people. The other half, I love it. So they got to rush DNA. They can't even put a name to it. How the fuck is that on here? That don't shoot? Yeah. Right? Looks good on you. But I think we're gonna name it. Maybe we're gonna fuck you up on this. I think we're gonna deliver us. But if that happens, there's about 15 other people gonna go down. Como si fuera un reto o un juego, lo acaban de escuchar, quedó a una mujer de haber completado las 50 y se decepciona bastante de haber sido descuidado y no poder cometer ese último homicidio. En la cárcel, él escribe su propio libro, el cual se llamó Robert in His Own Words, Robert en sus propias palabras, y se estuvo vendiendo en Amazon. Sin embargo, Amazon tuvo que eliminar este libro de su lista de objetos para vender, ya que las personas empezaron a indignar y dijeron que cómo era posible que se estuviera ganando dinero del libro de este asesino. Sin embargo, en lo personal creo que fue un grave error haberlo quitado, ya que si tenemos el libro de una persona con este tipo de trastornos, con este tipo de enfermedades, podríamos aprender bastante bien y de cerca lo que hay en la mente de un asesino serial y poder identificar en otras personas si tienen cosas similares y poder pararlas o poder evitar ciertas muertes, ciertos homicidios, y también aprender de lo que hay en estas personas cuando comienza a haber este problema o esta enfermedad mental que los lleva y que los hace cometer este tipo de cosas. A mi parecer lo hubieran dejado, nos hubiera podido instruir mucho en este tipo de cosas, pero no fue así. Lo quitaron, ya no se vende en Amazon y no tengo ni idea de dónde se venda actualmente. Y en mayo del año 2024, es decir, el año pasado, no ha pasado ni siquiera un año completo, Robert muere a manos de un compañero de cárcel. Se dice que con un palo de escoba puntiagudo, pues se lo clavan en la cabeza. No muere instantáneamente, sino que lo llevan a enfermería, pero después de un tiempo no muy largo pierde la vida. Se dice que las mismas personas de la cárcel estaban hartas de Robert y de haberse enterado de todo lo que había hecho afuera, y por eso es que lo encierran con esta persona que ya tenía antecedentes de ser bastante violento fuera y dentro de la cárcel, y es así como esta persona termina con la vida de Robert. Pero bueno, hasta aquí el video de hoy. Cuéntame qué opinas de esta historia, ya sabes que te leo en comentarios, y también cuéntame qué te gustaría ver en los próximos videos. Si te gustó, no olvides suscribirte, darle like a este video y sobre todo activar la campana de notificaciones para que te avise cuando subo un nuevo video. Sin más que decir, nos vemos en el próximo. Bye.